Mi nombre es Samuel Bernal. Yo fui profesor en Duoc de la carrera de gastronomía y actualmente estoy con proyectos personales relacionados con la cocina siempre y también trabajando con Duoc como externo en el desarrollo de un diplomado justamente de este tema, ya la sostenibilidad gastronómica y la economía circular. En lo que es en lo global, la verdad, ya que se puede aplicar a cualquier cosa. Hoy día entonces la idea de esta charla es ponerlos en contexto sobre la definición de sostenibilidad y a grandes rasgos también cómo se aplica y cómo se condice con la gastronomía y por qué también es tan importante hoy día involucrarnos como cocineros con todo lo que tiene que ver con sostenibilidad en todo lo que hacemos, ¿vale? Para partir entonces, vamos a definir un poquito el concepto de sostenibilidad, ¿ya? La sostenibilidad entonces propone el uso responsable de los recursos naturales eh, para el desarrollo humano, por así decirlo, actual, sin comprometer el bienestar de las generaciones futuras, ¿ya? En el fondo, esto tiene que ver con no ocupar todo lo que tenemos a disposición hoy día, porque si no, a futuro nuestra descendencia no va a tener con qué subsistir, ¿ya? En cuanto a lo que son los recursos naturales, también vamos a hablar cortito sobre eso para que dejemos claro de qué se trata esto. Eh, Recursos naturales tenemos que entenderlo como todos los recursos con los que nosotros desarrollamos alguna actividad. Puede ser el agua, la tierra, la biomasa, el sol, más bien la energía que nos entrega el sol, eh, la madera, los bosques, los minerales, ¿ya? Y en base a eso nosotros tenemos recursos naturales que pueden ser renovables y recursos naturales que no son renovables. En los renovables también tenemos una subfamilia que serían los recursos naturales inagotables. Como les comentaba adelante, la energía del sol, por ejemplo, es un recurso natural que diariamente nosotros lo podemos utilizar y no se acaba. Eh, el agua es un recurso natural renovable por el ciclo del agua, que luego vuelve a la naturaleza una vez que lo utilizamos, si lo utilizamos de buena manera. También se puede convertir en un recurso natural agotable si es que no lo utilizamos como corresponde y explotamos demasiado el uso del agua o la contaminamos demasiado, que ahí ya esta agua no puede volver a la naturaleza de una forma útil, ¿ya? Y los recursos naturales agotables, no renovables, vendrían a ser, por ejemplo, los minerales, ya los yacimientos de distintos minerales, una vez que nosotros los explotamos, esos minerales ya no vuelven a surgir en la naturaleza. Ahora, claro, algunos me podrían decir, no sé, los diamantes, por ejemplo, que se generan a partir del carbono, pero para poder obtener un diamante de carbono tienen que pasar millones de años. Por lo tanto, no es algo realmente renovable, ¿ya? Para que entendamos un poquito el concepto. Acá hay varias cosas que de repente hay que abrir bien la mente porque conceptos que como eso de renovable o no renovable, como les decía recién, ¿ya? Para que no me digan después como, no, pero es que el diamante y no sé qué, ya es así. Eh, entonces, volviendo a este tema, perdón si de repente me voy un poquito por las ramas, pero aquí hay hartas cosas que van de la mano, entonces hay que enfocarse. En cuanto entonces a la sostenibilidad que propone el uso responsable de los recursos naturales, también tiene que ver acá que tiene que funcionar de la mano con un desarrollo de bienestar social, un crecimiento económico y un cuidado ambiental que sea coherente para que nosotros podamos seguir evolucionando, ¿ya? En ese sentido, por ejemplo, el bienestar social tiene que ver con algo que sea equitativo, ¿ya? Que haya oportunidades
equitativas para todos, que haya accesibilidad, que haya salud, que haya educación. Ya teniendo esas bases para la sociedad, podemos entonces, voy a decir, competir entre nosotros de una forma más justa, ¿ya? Para que luego haya un crecimiento económico que sea equitativo y que sea medido también. En cuanto al crecimiento económico y a la parte medioambiental, yo no puedo pretender solamente crecer económicamente y dejar de lado la parte ambiental. Por ejemplo, hoy en día ocurre en el Amazonas que se están talando los bosques amazónicos porque necesitan mayor superficie para cultivos o para ganadería o porque quieren la madera de ese lugar o porque encontraron un yacimiento de gas o lo que sea. Entonces, ¿qué hacemos? Destruimos medioambientalmente, talamos el Amazonas para poder crecer económicamente, pero estamos disminuyendo entonces la calidad del ambiente, ¿ya? Tiene que ser algo viable, tenemos que poder construir y al mismo tiempo regenerar también la naturaleza o construir en conjunto con la naturaleza. Otro ejemplo más cercano, por ejemplo, los campos dunares aquí en Concón, que ya todos sabemos que están edificados por todas partes. Ahí tenemos entonces la industria inmobiliaria que va creciendo desmedidamente y destruyendo entonces estos campos dunares donde anidan aves, donde tenemos humedales y hay distinta fauna y flora autóctona que está desapareciendo por el desarrollo urbano. Y además están viniéndose abajo. O sea, además de todo eso, nos damos cuenta de que el territorio de en sí tampoco sirve para la finalidad que proponen, ya con los socavones y con todo este crecimiento desmedido. Por lo tanto, también tiene que haber un equilibrio en eso. Y en cuanto a lo ambiental, junto con el desarrollo o el bienestar social, también tiene que ser algo vivible, ¿ya? Por ejemplo, yo no puedo proyectar una ciudad, un nuevo pueblo forrado en cemento sin considerar áreas verdes, sectores donde va a haber sombra, puntos de agua, por ejemplo, porque ya está comprobado que lugares donde menos vegetación hay, la sensación térmica aumenta entre 3 a 5 grados, ¿ya? El estrés que se genera para las personas en ese lugar es demasiado. Entonces no podemos tampoco pretender que estos tres pilares en el fondo no conjuguen entre ellos, ¿ya? Al tener estos tres pilares funcionando de la manera que corresponde, entonces tenemos un desarrollo sostenible, que de eso se trata esto, que sea, que sigamos evolucionando y sigamos creciendo, pero de la mano de un desarrollo sostenible, ¿ya? Que hoy en día no ocurre tanto, que hoy en día igual está ocurriendo o está más en boga este tema, se está preocupando más de este tema, pero de todas formas todavía hay un grueso de la población que todavía no se embarca un poco en este tema, todavía no se empapa un poco de estos conocimientos para poder ir generando pequeños cambios. Ya vamos a ir viendo más adelante cosas que podemos ir haciendo a nivel domiciliario para poder generar algún cambio, ¿vale? En ese sentido, entonces, tenemos también que proteger los recursos naturales. Como hablábamos recién, proteger los recursos naturales, cuidar el agua, cuidar la naturaleza, cuidar los bosques, cuidar el aire, bajar los niveles de contaminación. Reducir el impacto ambiental que nosotros generamos. Esto tiene que ver entonces con la cantidad de desechos, de basura que nosotros generamos al ambiente, los gases de efecto invernadero que se producen por nuestra actividad económica o nuestra actividad cotidiana. Ya es inevitable que nosotros produzcamos gases de efecto invernadero. Estos gases de efecto invernadero generan lo que hoy se conoce como el calentamiento global. La subida de las temperaturas a nivel mundial, que genera el derretimiento de los polos, que esto genera que aumente el nivel del mar y esto al mismo tiempo genera que hayan inundaciones, que hayan más sequías, que llueva menos, ¿ya? Y todo entonces se encadena para algo más bien negativo que positivo. Por ahí también me pueden decir que a lo largo de la historia los desastres naturales siempre han existido, y es verdad.
el planeta es cíclico también y el planeta se va reacondicionando, por así decirlo. Pero el problema es que con nuestro actuar desmedido, lo que generamos es que todo esto se incremente, ¿ya? Por lo tanto, reducir el impacto de nuestra actividad en el ambiente. Fomentar también la equidad social y el desarrollo humano. También, como lo decíamos recién, en el fondo es dar más oportunidades, educación, accesibilidad, salud, para que todos nos encontremos bien, ¿ya? Y promover una economía responsable. Promover una economía que sea sostenible a lo largo del tiempo, que una economía que sea viable a lo largo del tiempo. Como hablábamos en el fondo, no saco nada yo con hoy día elevar mucho la economía, si sé que en 5 años más esa economía se va a ir a pique porque alrededor de cómo yo crecí no fue sostenible, entonces no tengo cómo sostenerla hoy día, ¿ya? De la mano entonces del concepto de sostenibilidad va otro concepto estrictamente ligado, que sería la economía circular. Ya quedémonos con esa definición, ahora vamos con ella. Nosotros hoy en día funcionamos, por así decirlo, bajo un concepto de economía lineal. La economía lineal en el fondo propone la extracción de un recurso para poder transformarlo, para poder comercializarlo, para que alguien venga, lo compre, lo use y lo deseche. ¿Ya? Es lineal. Hoy en día, por ejemplo, la industria, las empresas, muchas de ellas funcionan y planifican la construcción de bienes de servicio bajo un concepto que se llama obsolescencia programada. Yo creo que a todos nos ha pasado que nos compramos un celular y a los 2 años, como mucho 3 años quizá, este celular puede estar en perfectas condiciones, pero su sistema operativo ya no se actualiza, ya no se conecta bien a internet, se pone lento. En el fondo el aparato puede estar en perfectas condiciones, pero ya no funciona. ¿Y qué hacemos? Nos compramos otro celular. Una juguera, una licuadora, una mini pimer, lo que sea, tiene piezas que va a fallar tal vez una pieza, todo lo demás va a estar bueno, pero tenemos que vernos obligados a comprar una nueva. Al mismo tiempo, de pronto son elementos que no son tan caros, entonces uno dice ya, entre tener que ir a repararlo, ir para allá, venir para acá, buscar y qué sé yo, chao, lo boto y me compro uno nuevo, ¿cierto? Eso en el fondo sería la economía lineal, donde buscan que haya un consumo desmedido y una economía rápida. También está hoy muy de moda la moda, en estricto rigor, la moda express, estas plataformas de chain y qué sé yo, donde tú puedes comprar ropa a costos muy bajos, pero es una ropa que después de 2 lavados tal vez ya se te achicó, se descoloró o ya no sirve. Y es lo que está generando también hoy en día, por ejemplo, en el desierto de Atacama, estas montañas de desierto de ropa, ¿ya? Que nadie se hace cargo tampoco. Entonces, por eso es donde tenemos que entrar a repensar y darle una vuelta de tuerca a este tema de la economía lineal y entrar a verla como una economía circular. Ya, la economía circular entonces, ahora les explico de qué se trata, como bien lo dice la palabra, es mantener en circulación el mayor tiempo posible digamos, un objeto, ¿ya? Un celular. Vamos a seguir con el mismo ejemplo. Para esto, entonces, nosotros, primero que nada, nos vamos a sentar a diseñar un aparato que no se nos echa a perder en 2 años, o que de pronto, si sabemos que una de sus piezas no va a aguantar más de 2 años, que de pronto la empresa que lo fabrica dé la posibilidad de poder repararlo también. ¿Ya? Ahí, bueno, hay que entrar a estudiar muchas más cosas, pero se puede hacer y se está haciendo también. Entonces, primero repensamos y rediseñamos el objeto para que pueda mantenerse por más tiempo en circulación. Luego tenemos entonces que producirlo, una reelaboración del objeto, con piezas que sean recicladas, con piezas que tal vez sean
biodegradables, con piezas que van a ser reciclables, ¿ya? Con elementos que tal vez ya reciclamos antes para poder fabricarlo. Luego lo vamos a distribuir. También, esta distribución también tiene que ser consciente. En el empaque en el que viene, en la bolsa plástica en la que se comercializa. Todo eso tiene que también ser o bien biodegradable, reciclable, fabricado de una forma consciente, ¿ya? Luego está el consumidor que obtiene este producto y lo utiliza, lo reutiliza, lo repara para seguir utilizándolo o poder entregarlo o poder heredarlo, qué sé yo. Si es que ya este producto no tenemos cómo seguir dándole la vuelta, entonces lo tenemos que mandar a algún lugar donde se pueda reciclar, ¿ya? Puede ser que nosotros lo llevamos a un espacio físico o puede ser que alguien tal vez lo recoja donde estés tú. Y luego este producto entonces llega a una planta de reciclado donde se va a desarmar, se van a obtener las piezas que son útiles para volverlas al circuito, para volver a construir otro teléfono, otra licuadora, otra juguera. Tenemos también ahí algunos elementos que de pronto no van a ser de fácil reciclado, que tal vez esa empresa no lo va a poder reciclar y puede venir otra a hacer ese trabajo. Por ejemplo, hay un reciclado que se llama reciclaje químico, que se trata de desintegrar en el fondo, por ejemplo, los plásticos a un nivel molecular. Cosa de que con todos los elementos que se puede hacer un plástico, se degradan a nivel molecular y podemos volver a hacer un plástico o hacer un subproducto del plástico también con eso. Ya eso sería el reciclaje químico. Y después tenemos también el reciclaje mecánico, que sería en el fondo lo que les estaba comentando, de reutilizar las piezas, fraccionarlas para luego volver a ensamblarlas o amalgamarlas para poder volver a hacer piezas nuevas, ¿ya? Pero lo importante de la circularidad entonces es mantener entonces el producto en constante movimiento. Esto sería a grandes rasgos. Ahora, a continuación, lo vamos a enfocar a la parte gastronómica, ya más adelante. ¿Por qué entonces, teniendo ya los conceptos claros, por qué entonces es importante la sostenibilidad y la economía circular? Primero que nada, nosotros hoy en día somos más de 8.000 millones de habitantes en el planeta. Solo en Chile, cada uno de nosotros producimos al año alrededor de 400 kilos de basura, incluso más. Y de esa basura, solo un 4% se recicla de manera efectiva. Ojo ahí, porque yo creo que a todos nos ha pasado que compramos algo y decimos ya viene en un envase reciclable o que ya fue reciclado. Por lo tanto, ya como que estoy aportando. Pero yo cuando utilizo ese producto, ese envase reciclable, si yo no lo llevo a un tacho de reciclaje, a un reciclador de punto, a una empresa de reciclaje, yo lo voy a tirar a la basura y de la basura va a irse al camión y del camión va a irse a un relleno sanitario, a un vertedero, ya sea un vertedero legal o ilegal, pero de todas formas ese objeto va a volver a la naturaleza, al mar, a la tierra, donde va a contaminar. Entonces, si no nos preocupamos bien de cómo se reciclan las cosas o nosotros debemos mandarlas a reciclar como corresponde, ocurre eso, que hay un 4% de desechos que se reciclan. Ahora, acá también no es algo 100% responsabilidad de uno, o sea, uno tiene que ser responsable respecto a eso, pero también hay una responsabilidad compartida, en este caso, vamos a decir, con el Estado, por ejemplo, o con empresas que se dediquen al reciclaje. En Valparaíso, si es que ustedes viven acá, se intenta el reciclaje en distintos aspectos, pero por ejemplo, no sé, yo creo que todos han visto estos puntos de reciclaje plásticos donde uno son como unas rejas, que yo me imagino que esos plásticos llegan a una planta de reciclaje, pero en verdad no lo sé, no tengo la certeza de eso. En algún momento habían varios puntos de reciclaje de botellas, ahora creo que han ido disminuyendo mucho, ya no he visto la verdad. Y así sucesivamente hay cosas para reciclar que duran un rato y luego ya no están. Hay puntos de reciclaje que nunca han abierto, entonces también ahí ocurre eso, que al final uno quiere reciclar
y termina dándose cuenta que en vez de reciclar está acumulando en la casa, porque empiezas a guardar papel, empiezas a guardar cartón, empiezas a guardar aluminio y no tienes dónde llevarlo. Entonces, a eso me refiero con que hay una responsabilidad compartida con ese tema, ¿ya? Acá si se fijan a mano derecha hay una lámina que también ejemplifica un poco el tema de la basura que generan las personas en Chile. Residuos 396 kilos por persona al año, de los cuales 10 kilos por lo menos son residuos electrónicos y alrededor de 547 unidades de bolsas plásticas también utiliza una persona al año, que también van a la basura o las utilizamos para botar basura, pero que al final esa bolsa igual vuelve también al medio ambiente. Actualmente el 80% de los chilenos no recicla habitualmente. Por lo mismo que les comentaba, es difícil reciclar cuando no tienes dónde reciclar. Por lo tanto, ya nadie se quiere hacer cargo de eso en el fondo, ¿ya? Entonces ahí es donde tenemos también un problema que atacar. Al mismo tiempo, de los residuos que nosotros producimos, tenemos que definir más o menos de qué se trata. Tenemos distintos tipos de residuos. Residuos, por ejemplo, sólidos, que no son biodegradables. Por ejemplo, el plástico, el vidrio, los metales. Son residuos que vuelven a la tierra, a la tierra y que no se degradan. El vidrio no se degrada, se rompe y se convierte en partículas microscópicas. El metal también se puede convertir en una partícula microscópica. Y las bolsas también. Hoy día los microplásticos que están en todas partes, pero no son biodegradables, no vuelven a la tierra de una manera que la tierra los pueda volver a utilizar, ¿ya? Tenemos también los residuos líquidos que también contaminan la tierra, se filtran por la tierra y contaminan las napas subterráneas o van directamente al mar, ¿ya? Por ejemplo, residuos líquidos que pueden venir de una batería de un auto, de una pila, de un teléfono. Cuando nosotros lo tiramos a la basura, esa batería de litio se revienta y cualquier químico, material que tenga ahí, va a caer entonces en la tierra. Y tenemos también los desechos orgánicos que son también uno de los mayores contaminantes y que afecta al calentamiento global. Todo desecho orgánico que no está tratado de una forma correcta termina en un vertedero, termina en un sitio de relleno sanitario en condiciones de temperatura y de humedad que no son correctas, y esto hace que esos desechos se pudran y emanen gases muy contaminantes, ¿ya? Gas metano es un gas más perjudicial para el calentamiento global que el mismo dióxido de carbono. Por lo tanto, también es muy importante saber gestionar estos desechos. Nuevamente, si se fijan, acá hay una lámina que les va a ejemplificar mucho mejor la diferencia en cuanto a residuos. Ya tenemos residuos entonces que pueden ser valorizados, que pueden ser reciclables, y tenemos residuos que no son valorizados, que no pueden ser reciclables, y que por el contrario también son perjudiciales para la salud, que vendrían a ser cualquier residuo químico que de pronto de plantas nucleares o químicos, como les decía recién, de baterías, de pilas, que no es algo que yo lo lleve a un lugar específico y se recicle fácilmente. Ya ahí entra en acción lo que les comentaba del reciclaje químico probablemente. O tener que llevarlos a un lugar donde se van a aislar. Pero en el fondo no estamos como generando una bomba de tiempo, porque no estamos haciendo algo realmente con esos residuos. Ya no van a desaparecer porque sí. Luego tenemos también algunos residuos según sus características. Ya pueden ser residuos peligrosos. Si se fijan en la imagen sale una batería, que son perjudiciales para la salud o para el medio ambiente. Residuos que no son peligrosos para la salud o para el medio ambiente. Y residuos que se consideran inertes, que vendrían a ser como los desechos de construcción, ¿ya? Que en el fondo no se degradan en la naturaleza, se mantienen y no se consideran como perjudiciales para la salud o para el medio ambiente, ¿ya? Y bueno, también tenemos según su origen que pueden ser residuos domésticos o que pueden ser también residuos industriales, ¿vale?
acá hay un ejemplo, un poquito para que se hagan una idea también de cuánto tardan los residuos en degradarse, por ejemplo, en el mar. Ojo, que cuando hablamos de degradarse no significa que van a desaparecer. Como les decía antes, por ejemplo, bolsas de plástico se tardan 20 años en degradar en el mar. Eso significa que en 20 años esa bolsa va a haber desaparecido físicamente, pero va a estar como microplástico, o sea, va a estar dispersa en el mar. Y esos microplásticos hoy en día los estamos encontrando en los estómagos de los animales, de los peces, de las aves, y en la carne que nosotros comemos viene cargada de estos microplásticos y hoy en día también se encuentran dentro de nosotros, ¿ya? Por ejemplo, una lata de aluminio tarda 200 años en degradarse, un neumático de caucho 100 años en degradarse, una botella de vidrio no se degrada, los pañales 450 años, cubiertos de plástico 400, el hilo para pescar como nylon también 600 años, ¿ya? Para que se hagan una idea. Y hoy día los océanos son los lugares más contaminados en el planeta. Prácticamente hay islas de basura flotando en medio de los océanos, ¿ya? Por lo tanto, es un tema grave. Bueno, vamos a llevar el tema ya de la sostenibilidad y la economía circular a lo que es propiamente gastronómico, ¿ya? ¿Por qué a nosotros entonces nos interesa este tema en gastronomía? Dijimos que el planeta hoy en día está poblado por más de 8.000 millones de personas. 8.000 millones de personas que necesitan ser alimentadas. ¿Y quiénes los van a alimentar? Nosotros, ¿ya? Nosotros que producimos alimentos, que cocinamos los alimentos. Acá también tenemos que tener en cuenta toda la cadena, desde el agricultor que cultiva, el ganadero que produce carne, los distribuidores, nosotros que transformamos y el consumidor, ¿ya? Entre un 40 y un 50% de la superficie terrestre se destina para desarrollo agrícola, o sea, para tener animales, para cultivar alimento para estos animales y para cultivar alimento para nosotros, ¿ya? O sea, que del 50% de la superficie, o sea, del 100% de la superficie de la Tierra, la mitad se destina para producir alimentos. Esto genera distintos problemas, ¿ya? Por ejemplo, la pérdida de biodiversidad. Si yo cultivo una hectárea de trigo, significa que le quité esa hectárea a la naturaleza, le quité esa hectárea a la flora y fauna que habitaba ahí anteriormente. Por lo tanto, destruye una biodiversidad que ahí existía. ¿Qué pasa también con los monocultivos? Cuando yo planto, por ejemplo, trigo en una hectárea y al año siguiente vuelvo a plantar trigo y al año siguiente vuelvo a plantar trigo, estoy generando un monocultivo, un solo tipo de cultivo. Y esto nos acarrea muchos problemas, ¿ya? Primero que nada, el monocultivo, si bien nos permite una producción elevada de un producto, puede crecer mucho y podemos generar mucho trigo. Al año siguiente nos va a generar tal vez la mitad o un tercio y al año siguiente ya no nos va a generar casi nada. ¿Por qué? Porque yo vicio la tierra. Un monocultivo absorbe todos los nutrientes de la tierra. Al año siguiente ya va a tener la mitad de los nutrientes, al año siguiente ya no va a tener nutrientes. La tierra entonces se ve afectada de esa forma, ya no es una tierra fértil, ya no es una tierra viva, la termino por matar, ¿ya? En ese sentido, entonces, podemos hacer algunas adaptaciones. Ya podemos trabajar, en vez de con un monocultivo, con un policultivo o con una rotación de cultivos. Tal vez este año cultivo trigo, al año siguiente cultivo pienso, al año siguiente cultivo lentejas. Al cultivar distintos vegetales o distintos cereales, lo que logro con eso es que cada uno de estos distintos cereales van a nutrir la tierra de distintas formas, le van a entregar algo distinto a la tierra, cosa que al año siguiente ya van a haber nutrientes nuevos. Al mismo tiempo, los monocultivos generan mucha producción de plagas, porque la plaga que pueda llegar se acostumbra a ese cultivo y al año siguiente se mantiene. En cambio, si yo voy cambiando los cultivos, esta plaga no se acostumbra y se va a tener que ir.
Y de esa manera entonces yo mantengo la tierra saludable y la mantengo fértil por más tiempo, ¿ya? Darle tiempo de regenerarse, de recuperarse. Tenemos también los pesticidas que se utilizan en los cultivos para poder tener mayor producción, para que no nos ataquen entonces las plagas. Pueden ser pesticidas naturales, pues podemos trabajar con el biodinamismo también en ese sentido en los cultivos para que de pronto, en vez de darle pesticidas a los productos, tal vez puedo plantar otra planta, valga la redundancia, que nos va a ayudar a eliminar tal vez algunas plagas. Es muy común ver, por ejemplo, rosales alrededor de los campos de las viñas, ¿ya? Para producir, donde se produce el vino, porque los rosales actúan como una barra protectora. El bichito que podría ir a atacar la uva, en vez de atacar la uva, va a atacar al rosal, ¿ya? Entonces ahí también podemos tener como una forma de actuar más biodinámica. Al mismo tiempo, estos pesticidas también contaminan la tierra, también contaminan el agua y son perjudiciales entonces para la salud humana, ¿ya? Y todo el tema de los gases de efecto invernadero que se generan detrás de la producción alimenticia. Todos siempre pensamos que la ganadería, bueno, la ganadería de hecho es una de las industrias que más, industrias alimenticias que más dióxido de carbono o gases de efecto invernadero genera, ¿ya? Pero la agricultura también genera mucha contaminación. Ojo también acá, yo con esto no quiero decir como tienen que ser veganos, tienen que dejar de comer carne, no, ya acá solamente estoy dando a conocer datos y cosas que son reales para generar conciencia. Por ejemplo, justamente con el tema de la carne, hay un movimiento que se llama Lunes sin carne, que lo que ellos buscan es que ojalá a nivel global los días lunes la gente acostumbre no comer carne y al bajar un día a la semana que sea globalmente el consumo de carne, podemos darle un respiro a esto, ¿ya? En el fondo es eso, es generar conciencia. Acá tenemos entonces una ficha que les va a ejemplificar un poco la cantidad de dióxido de carbono que se produce en la elaboración, por ejemplo, de 1 kilo de carne de vacuno, ¿ya? Si se fijan en la ficha, acá tenemos, por cada kilo de carne de vacuno, se producen 27 kilos de dióxido de carbono. Tengan en cuenta que una vaca pesa alrededor de 500 kilos, o sea, 7 por 5, 2 por 5, 13.000 kilos de dióxido de carbono por animal que transformamos en alimento, que se va a la atmósfera, que se va a calentar mucho más entonces el planeta, ¿ya? El cerdo, 4,8 kilos, el pollo, 3,5 kilos. Entonces nos damos cuenta que de pronto es más válido comer pollo que comer vacuno para contaminar menos, ¿ya? Si tenemos conocimiento de esto, podemos jugar un poco con eso. 70% del agua se gasta también en el riego de los cultivos para poder alimentar a estos animales o para poder nosotros alimentarnos. También un 30% de la energía se emplea en la agricultura. De la energía que se produce a nivel mundial, 30% se destina a lo que es agricultura. Al mismo tiempo, tenemos también la producción de dióxido de carbono o la huella de carbono que se genera además por la otra parte, por ejemplo, el transporte de alimentos. Si yo acá en Valparaíso compro carne o compro queso que viene de una granja en Osorno, el transportar esa carne desde Osorno hasta Valparaíso me significa también una huella de carbono muy grande, que es todo el combustible que utiliza en el traslado. Que esta carne tal vez o sea, bueno, debiese venir en un camión refrigerado, que además de gastar combustible en el transporte, tiene que gastar combustible en la refrigeración. Entonces tenemos ahí una huella de carbono mucho más aumentada. Y tenemos también, por ejemplo, el acondicionamiento, ya, la refrigeración como acondicionamiento, o por ejemplo, hoy día todos vemos que hay frutillas todo el año. Cuando éramos chicos, yo creo que se acuerdan, frutilla en primavera, verano y el resto del año ya no había. Hoy día hay frutilla todo el año porque podemos traer frutilla de distintas partes del país e incluso de distintos países y así tenemos fruta todo el año
O también puede ser fruta o verdura que se produce aquí mismo, pero en naves que tienen que estar acondicionadas para poder entonces estar produciendo esto, que tienen que tener una luz constante, una temperatura constante. Por lo tanto, estamos entregándole energía constantemente a esta nave para que esté funcionando y podamos tener frutillas todo el año, ¿ya? Cosa que no es necesaria porque no es el mismo producto que si hubiese crecido en la naturaleza. No tiene los mismos nutrientes, no tiene el mismo sabor, el mismo dulzor, ¿ya? Por lo tanto, no, ahí tenemos que poner en la balanza si vale la pena tener un producto, un vegetal, todo el año de esa forma o aguantarnos y poder entonces consumir productos de estación que van a ser más económicos y que van a ser más baratos también, ¿ya? Y en esta lámina de acá se pueden dar cuenta también de otro elemento súper importante en la producción de alimentos, que es el uso del agua. Fíjense que acá estamos hablando en el primer piso, se necesitan 4.500 litros de agua para producir 300 gramos de carne de vacuno. Ojo, acá estamos hablando de el agua que consume el animal a lo largo de su vida, el agua para el faenado, el agua para la producción de la carne y el agua para la limpieza donde se faenó, por ejemplo, ¿ya? Pero en el fondo tus 300 gramos de carne que te puedes comer en un día hay 4.500 litros de agua detrás que se utilizó para esto, ¿ya? Que esa agua puede que vuelva al ciclo natural del agua si es que no se contaminó o puede que sea agua que se pierda porque se contaminó en exceso, ¿vale? El queso, 2.500 litros de agua para 500 gramos de queso, ya por ejemplo, para producir soya, 1 kilo de soya, 2.300 litros. Y el último piso, que puede sonar muy insólito, la leche. Para producir 1 litro de leche se gastan 1.000 litros de agua. Ya lo mismo, el agua que consume el vacuno, el agua que está detrás de la producción de la leche, pero que por 1 litro de leche tengamos que usar 1.000 litros de agua, da para pensar bastante, ¿ya? Entonces también ahí está el tema del cuidado del agua. Y por otro lado también tenemos el consumo de recursos dentro de una cocina, donde ya esto entra más en nuestra categoría, ya donde nosotros vamos a transformar este kilo de carne que consumió 4.000 litros de agua, ya que produjo 4.000 kilos de dióxido de carbono. Entonces, tenemos el consumo energético, ¿ya? Consumo anual en una cocina de restaurante. Una cocina de restaurante consume alrededor de 30.000 a 50.000 kilowatts, que para poder producirlos tenemos que emplear 4.750.000 litros de agua. Que ojo, si nosotros utilizamos electricidad que viene de esta fuente, que casi toda viene de esta forma, ya de represas, el agua del planeta es mucha, pero hay mucha agua que está en forma de hielo en los glaciares o que está en napas subterráneas, donde no tenemos acceso. Nosotros actualmente convivimos con un 1% del agua del planeta, más o menos, que es la que utilizamos para subsistir, que es la que se encuentra entonces en este ciclo del agua. Por lo tanto, el agua que está en las represas para producir electricidad es agua que está raptada, por así decirlo, en una represa. No es agua que yo estoy usando para regar mis cultivos, no es agua que yo utilizo para consumo personal. Es agua que se destina 100% a la producción de energía eléctrica, ¿ya? Por lo tanto, igual es agua que no está disponible en el ambiente para el uso. Y por otro lado, también otro dato para que nos hagamos una idea, por cada comensal que pasa por tu restaurante al día, se estima que se destinan 20 litros de agua en lo que es producción del alimento que consumió, en lo que es el uso del baño, por ejemplo, en lo que es la loza que se tuvo que lavar después de su visita, ¿ya? Y también de nuevo ahí tenemos una lámina con algunos datos interesantes que nos ejemplifica la diferencia entre el consumo de energía eléctrica en una cocina cuando es verano o en una cocina cuando es invierno, ya cuando tenemos temperaturas más cálidas o más frías. Eh,
Bueno, los datos en el fondo nos dan a entender que en una cocina con clima más frío, la cocina en sí consume menos energía porque piensen que siempre se nos ha dicho que no colocar un refrigerador al lado de una zona que emane calor. Porque en el fondo ese refrigerador va a tener que estar trabajando el doble para poder mantenerse frío, porque está recibiendo calor. No guardar cosas calientes en un refrigerador porque va a requerir mayor energía para poder bajar la temperatura de ese alimento que nosotros guardemos, ¿ya? Por lo tanto, va un poco, se ejemplifica un poco con eso. Luego tenemos iluminación, calefacción, ya distintos ítems que también consumen energía y que obviamente van a consumir más en una o en otra, pero lo que nos importa más sería entonces en ese caso el tema de la cocina, ¿ya? Además, ¿por qué también es importante la sostenibilidad en gastronomía y la economía circular? De todas las toneladas de comida que se producen a diario en el mundo, se estima que un tercio de ellas se van a la basura. ¿Ya? Un tercio de estos alimentos se van a la basura. Incluso hay mucho alimento que ni siquiera llega a las góndolas de los supermercados o a los mercados propiamente tal. Hay mucho alimento que se queda en la granja, que no se pudo transportar, que algún error de producción que se pierde la producción, queda el alimento ahí tirado, se pudre, se convierte en metano, ¿ya? Un tercio de los alimentos entonces a nivel mundial se desperdician. Eso se traduce a 1,3 millones de toneladas de alimento que se va a convertir entonces en gases de efecto invernadero. Y también en cuanto a plata, se puede traducir a $1 billón al año por desperdicio de alimento. Y ahí también tenemos algunos ejemplos. Si se fijan, 45%, casi la mitad de la fruta y la verdura que se produce, se va a la basura. 35% de los pescados, 30% de los cereales, 20% de los productos lácteos y un 20% alrededor de lo que es carne, producto cárnico, ¿ya? Por otro lado, también tengan en cuenta el desperdicio de alimento que nosotros generamos. Por ejemplo, todos cuando hemos trabajado en cocina, transformamos los ingredientes, piensan en los vegetales, transformamos vegetales, pero hay una parte de este vegetal que no lo utilizamos y se va a la basura. Un 10%, 5%, dependiendo del vegetal. En lo que pelamos, en los pedúnculos, en el tallito, en el trocito de cebolla que no alcanza a cortar porque si no me iba a agarrar una uña, qué sé yo. Otro ejemplo, por ejemplo, cuando van a un tenedor libre, a un buffet y todos nos volvemos medios locos, vemos tantas cosas que se ven ricas que agarramos un plato y lo llenamos a tope. Resulta que llegamos a la mesa, probamos de todo, algunas cosas me gustaron, algunas no, y mi pensamiento es no comer tanto de lo que ya tengo acá para poder seguir comiendo más de lo que hay allá. Y esa se va a la basura y vuelvo al mismo ciclo. O en su casa, vengo con hambre, me sirvo un plato con baranda y resulta que me comí la mitad. Y tal vez la otra mitad la guardé o tal vez la tiré a la basura, ¿ya? Lo mismo, generamos entonces desperdicio de alimento, inconscientemente no nos damos cuenta y generamos entonces estas cantidades exorbitantes de desperdicio. Entonces, acá entramos a el tema de la gastronomía circular. Ya vimos que la circularidad se aplica a un objeto como un celular, mantenerlo en el mercado. Con la cocina pasa lo mismo, ¿ya? Vamos a ver cómo podemos entonces aplicar este concepto circular a lo que es la gastronomía. Primero que nada, tenemos que cambiar el paradigma, cambiar la forma de pensar y empezar a pensar en diseñar nuestros menús, nuestra propuesta de carta desde cero, teniendo en cuenta que no tengo que generar residuos, ¿ya? Hoy en día hay muchas recetas, hay muchos talleres, hay muchas fórmulas para poder utilizar al 100% los productos. De pronto es un poco más engorroso, es un poco más laborioso, pero a la larga nos va a traer, primero que nada, un beneficio personal de estar contento contigo mismo y más a la larga también van a haber beneficios monetarios y cosas así que vamos a ir viendo también, ¿ya? Diseñar entonces sin residuo. Primero, planificar. Uso responsable de los productos. Respetar también el producto, ¿ya?
Yo creo que a todos nos pasa que también, no sé, compramos un pescado, llegamos a la casa, le cortamos la cabeza, le sacamos las agallas, cola, espina, todo. Quizás hacemos un caldo o quizás no y el resto va todo a la basura. No estamos respetando el producto de ese animal que en el fondo murió para que nosotros podamos consumirlo. Hay que presentarle ahí un respeto, tratar de ocuparlo al 100%. Es la forma, considero que es la forma más correcta de respetar un producto al 100%, ¿ya? En ese sentido, entonces, hay distintos conceptos como el zero waste, por ejemplo, el desperdicio cero. ¿Qué tiene que ver entonces con esto? Yo pienso un plato y lo pienso al 100% para no desperdiciar nada. ¿Qué pasa? Yo de repente utilizo una zanahoria, la voy a pelar, le voy a cortar la colita, le voy a cortar la punta y eso lo tiro a la basura. En vez de eso, tomo estos desperdicios y los deshidrato, los pulverizo y hago un polvo de zanahoria y reemplazo entonces el caldo Maggi por concentrados de sabor que los hago yo mismo en mi casa, con la cáscara de la papa, con la cáscara de la cebolla, con la cáscara del ajo, por ejemplo, con los pedacitos de ajo que me van quedando. Y hago un deshidratado de sabor. Deshidrato, lo mezclo con sal y hago una sal de zanahoria. Utilizo las cáscaras de la zanahoria para hacer un vinagre. Meto toda la licuadora cocido y hago una crema, una sopa, una salsa, ¿ya? Siempre van a haber formas en las que podamos transformar. Toda la borra que nos puede quedar después de hacer un jugo en la prensa en frío, por ejemplo, lo utilizo para hacer galletas, para hacer un queque, para hacer una salsa, ¿ya? Entonces, trabajar de tal forma que no produzco desperdicios. Hoy en día se pueden fermentar. Se está utilizando mucho la fermentación de productos. Hacer unas kombuchas, hacer unos garum, hacer algunos subproductos con ellos, ¿ya? Pero nunca desperdiciar. Después tenemos el concepto de kilómetro 100 o kilómetro cero, que también tiene que ver entonces con los productos de cercanía. Yo trabajo en mi restaurante entonces con productos que no están más allá de 100 kilómetros a la redonda, para que su huella de carbono al llegar al negocio sea reducida, ¿ya? O kilómetro cero, que ya es mucho más extremo, pero ocurre cuando tu negocio cuenta con un propio huerto, por ejemplo, y tienes todo alrededor tuyo. También kilómetro cero, bueno, sin exagerar, porque, por ejemplo, yo en estos momentos me encuentro en Valparaíso, en Almirante Barroso, al lado del Congreso, y tengo a 200, 300 metros el Mercado Cardonal, y tengo la Caleta Portales a 2 o 3 kilómetros quizás. Eh, por lo tanto, tengo producto de cercanía con lo que ya puedo funcionar y echar a andar un negocio, ¿ya? Luego tenemos entonces también el producto local, como decíamos, de cercanía, de temporada y que sea orgánico. Eso es súper importante. De hecho, yo creo que todos ya nos hemos dado cuenta de que se publicita mucho lo local, lo fresco, lo que es de temporada, lo que es orgánico, porque tiene un valor mucho más agregado. Como les decía, utilizar un tomate de primavera frente a un tomate de invierno. Va a ser más barato, va a ser más sabroso, frente a uno de invierno que va a estar más desabrido, va a tener menos nutrientes y va a ser más caro, ¿ya? Entonces, volvamos a ese concepto de trabajo donde se utilizaba el producto de temporada y local, donde tenemos el 100% de su valor nutricional. Va a ser más económico y vamos a poder rotar la producción en nuestras cocinas para que sea también mucho más atractivo para la persona que viene a comer. También tenemos ahí algo súper importante en lo que es la sostenibilidad, que son las 5 Rs. Las 5 Rs tienen que ver con rechazar, reducir, reutilizar, reciclar y reintegrar, ¿ya? Que se aplica a lo que ustedes quieran. Ahora lo vamos a ejemplificar con lo que es gastronomía. Yo rechazo lo que no necesito, ¿ya? Por ejemplo, llega el distribuidor de vegetales al negocio y me trae un saco de papa, un kilo de zanahoria en bolsa, una caja con tomates, ¿verdad? Y me deja todo ahí, se va, y al día siguiente vuelve con lo mismo, vuelve con lo mismo. Y yo me voy quedando con esa bolsa, con ese saco de papa, con esas cajas, esos plásticos. ¿Qué puedo hacer entonces? Contar con contenedores propios, cosa de que cuando venga esta persona de los vegetales, yo recepciono en mis propios contenedores
y él se puede llevar su caja, su plástico, su bolsa y volver a utilizarlo para otra cosa, ¿ya? Rechazo lo que no necesito. Reducir lo que necesitamos y no podemos rechazar. Por ejemplo, si te vienen a despachar pescado, el pescado generalmente llega en contenedores de Plumavit. Entonces, cada vez que te traen pescado, te traen el contenedor, el contenedor, el contenedor y tú los vas juntando y al final terminas con una pieza llena de Plumavit porque no tienes dónde mandarlo. ¿Qué hacemos entonces? Recepciono la primera recepción en cajas de Plumavit, las lavo y las tengo listas para que cuando vuelva a llegar el distribuidor de pescado, yo le entrego una caja de Plumavit limpia y él me entrega una caja de Plumavit con producto. Y así sucesivamente. En el fondo es como ir a comprar una bebida con botellas retornables. Reutilizar, el mismo ejemplo. Botellas retornables o el mismo contenedor de Plumavit. Yo lo voy reutilizando, reutilizando, reutilizando hasta que ya no da más, pero en el fondo no es algo cotidiano, no es algo que yo voy a tirar a la basura día a día, ¿ya? Luego de eso, reciclar. Todo lo que yo pueda reciclar, entonces preocuparme de que se recicle de forma efectiva. En los restaurantes siempre hay gente que viene a reciclar el aceite. Ya tú no puedes tirar el aceite por la alcantarilla, por lo tanto viene gente y se lleva ese aceite, se recicla. Latas de aluminio, contactarte de pronto con un reciclador de punto y que venga todos los días sábados a recoger latas de aluminio. O una empresa que haga lo mismo, ¿ya? Cartón, vidrio, papel, sucesivamente. Y por último, reintegrar, que tiene que ver con el compostar todo lo orgánico que yo ya no tengo que hacer con eso. Les di el ejemplo de hacer un vinagre con las cáscaras de zanahoria. Una vez que tenemos el vinagre listo, tal vez bueno, lo vamos a colar y esas cáscaras de zanahoria tal vez no me las voy a comer. No me van a servir tal vez para un plato porque ya todo lo nutricional o el sabor que tiene ya se disolvió en el vinagre. Por lo tanto, ya esa cáscara de zanahoria, después de que le saqué el jugo, literalmente, ya ahora la puedo reintegrar a la naturaleza transformada en un compost. Y ahí es correcto compostar. No es que sea más correcto o menos correcto el compostaje, pero si podemos sacarle el 100% de utilidad a un producto antes de compostarlo, va a ser siempre mejor. Y luego tenemos también la innovación en los procesos y los materiales. La innovación tecnológica que viene a ayudarnos a nosotros para poder funcionar de mejor manera, ¿ya? Tenemos que buscar alternativas. Nosotros en las cocinas trabajamos con gas licuado, trabajamos con electricidad de las fuentes eléctricas que vienen de las plantas de electricidad que se alimentan de agua, por ejemplo. Entonces podemos nosotros buscar alternativas a estos combustibles fósiles o a este uso de energía no renovable. Para eso entonces tenemos que implementar algunos elementos nuevos, ¿ya? Por ejemplo, si queremos reemplazar los combustibles fósiles, ya sea nosotros tal vez despachamos cosas en un vehículo que funciona con benzina, puede ser un vehículo eléctrico, un vehículo que funcione con biocombustibles, ¿ya? En vez de utilizar el gas de la cañería, podemos utilizar tal vez biogás también. En vez de utilizar la electricidad de la fuente tradicional de electricidad, podemos implementar paneles solares para alimentarnos entonces de energía eléctrica que viene de una fuente renovable que es el sol. En vez de calentar el agua con el gas natural, podemos poner un termoeléctrico que también se alimenta con la energía del sol y me va a calentar el agua. O con el biogás, ¿ya? Por otro lado, también el uso del agua, el uso responsable también de estos elementos en cocina, el uso del agua, por ejemplo, que sea medido, que tal vez instalemos un sistema de reciclaje de aguas grises. Ya las aguas grises son las aguas que van a venir del lavado de vegetales, del lavado de loza. Para eso también tenemos que incorporar, por ejemplo, detergentes biodegradables que no afecten, que no contaminen. Y estas aguas grises tal vez no las vamos a utilizar de nuevo en
en nada que tenga que ver con alimentación, pero sí las podemos utilizar para el baño del restaurante, para regar el patio o para lavar la calle o el patio del restaurante, por ejemplo. Poner un sistema de captación de aguas lluvias que también nos puede servir para lo mismo, ¿ya? Entonces, hay alternativas para poder generar este cambio. Yo sé también que estas alternativas en un principio significan un costo. O sea, van a decir, oye, pero poner paneles solares cuesta no sé cuánto, la, la, la. Sí, es verdad, significan un costo. Pero también ese costo a largo plazo significa un ahorro. Y también, si nos interesa este tema, hay beneficios y hay subsidios a los que podemos optar para poder implementar estas tecnologías, ¿ya? Luego también tenemos que adaptar el espacio de trabajo. Por ejemplo, algo que pueden empezar a hacer ustedes en su casa. Cambiar el sistema de las bombillas eléctricas, cambiarlas por luces LED, por luces de bajo consumo. Cuando ustedes van al baño o a la cocina y usan la llave y no tienen un aireador para la salida de agua. Esto hace una combinación de aire y agua. Ayuda a que el flujo de agua sea constante y sea fuerte, pero que vaya combinado con un 50% de aire en el fondo, para que gastemos la mitad de agua y podamos hacer lo mismo. Bueno, apagar las luces que no se están ocupando, reparar también fugas de agua, alguna cañería que no esté buena, una filtración en el baño. Todo eso entonces nos va a ir ayudando a el ahorro y al buen uso entonces de los recursos, ¿ya? Y el uso de los subproductos, como les comentaba, la elaboración o la producción de biogás. El biogás es un gas que se produce por la descomposición de elementos orgánicos, que como decía antes, si se descomponen de mala manera, se convierten en metano y se van a la atmósfera, o si se descomponen de buena manera, se convierten en compost. Y para el biogás, entonces, se descomponen de una manera controlada para que ese gas metano que se produce ahí se utilice entonces en las cocinas y utilicemos entonces biogás en nuestras preparaciones y no el gas que se produce de combustibles fósiles, ¿ya? Ahí también en esa lámina pueden ver un ejemplo que el biogás lo podemos producir con plantas ricas en carbohidratos, como el maíz o la caña de azúcar, con plantas que no son aptas para la producción de alimentos o el pienso, y también materias primas de residuos orgánicos. Todo eso entonces se va a una planta donde se refina y se convierte en biogás o en biomateriales también, ¿ya? Podemos elaborar telas biodegradables, podemos elaborar plásticos biodegradables, botellas plásticas, bolsas de basura, envases plásticos, ¿ya? Por ejemplo, otro avance en cuanto a la tecnología es el tema del termocirculador, que me imagino que lo conocen, que es este aparato para poder cocinar a baja temperatura alimentos en una bolsa de vacío. Que ahí me van a decir, oye, pero ¿cuánto plástico se genera con estas bolsas de vacío? Y es verdad, en el fondo se genera mucho desperdicio plástico y es por eso mismo que hoy en día ya existen bolsas de vacío que están elaboradas con biomateriales, que son biodegradables y que pueden volver entonces a la naturaleza, ¿ya? Ojo también ahí, porque no porque algo sea biodegradable o compostable, significa que yo lo puedo tirar al basurero de mi cocina y digo, ah, total, esto después se va a biodegradar en el vertedero. No, porque igual que un desecho orgánico, si no está con las condiciones correctas, ese envase biodegradable se va a convertir en un residuo biológico, ¿ya? Se va a convertir igual en gas metano o en dióxido de carbono. Por lo tanto, también esos elementos tienen que eh, reciclarse efectivamente donde corresponde. Beneficio entonces de implementar la sostenibilidad y la economía circular en lo que es la gastronomía, ¿ya? Primero que nada, y lo más importante, poder reducir la huella de carbono y la cantidad de residuos que nosotros generamos
y desechamos a la naturaleza. Eso ya es lo más importante. Segundo, mejora también la imagen de mi negocio. Yo sí voy a estar desgastándome, porque es un desgaste, en trabajar de esta forma y ser más sostenible a lo largo del tiempo. Quiero que la gente lo sepa, porque cuando yo leo que un restaurante es sostenible, se dedica al reciclaje, se dedica a trabajar de esta forma, me interesa y lo quiero ir a conocer y qué bueno por él y me llama la atención. Ya, por lo tanto, también es una imagen que tenemos que proyectar. Al mismo tiempo, yo con esto contagio a las otras personas. Toda la gente que trabaja en tu negocio, que es un negocio que se preocupa por la sostenibilidad, todas esas personas se van a contagiar de este tema y van a hablar de eso en sus casas y van a hablar de eso con sus amigos. Y cuando venga alguien a comer a tu negocio, los garzones tienen que entregar esa información para que la gente se empape con esto. Y así podamos generar entonces una cultura de lo sostenible, ¿ya? Por otro lado, tenemos un ahorro económico. Como les comentaba, si bien en un principio puede generar un gasto excesivo el implementar termos eléctricos, paneles solares, captadores de aguas lluvias o una planta, por así decirlo, de tratamiento de aguas grises dentro de tu negocio, a largo plazo, los paneles solares te pueden permitir ahorrar entre un 20 y un 50% en la cuenta de luz. El agua, lo mismo, si usamos las aguas grises, ya todo eso entonces nos va a generar un ahorro. Con lo que son los vegetales, por ejemplo, como les decía anteriormente, yo compro un kilo de zanahoria y de ese kilo de zanahoria tal vez 100 o 200 gramos van a la basura, entre lo que es cáscara, en lo que es el pedúnculo, la puntita, el trozo de zanahoria que no pude cortar correctamente, ya se va a ir a la basura. En cambio, si de un principio yo mi plato que lleva zanahoria lo pensé de tal forma para que se utilice el 100% o que se utilice para otro, destine para otra finalidad, estoy ganando 200 gramos de zanahoria que antes los tiraba a la basura. Por lo tanto, estoy ganando económicamente, ¿ya? Generación de empleos verdes. Los mismos personajes que van a tu negocio a retirar el aceite es un empleo verde. Los recicladores de punto con los que yo me puedo poner en contacto para que vengan a retirar plástico, cartón, papel o aluminio a mi negocio es un empleo verde, ¿ya? Y así sucesivamente cualquier actividad que tenga que ver con el reciclaje va a ser un empleo verde y yo estoy aportando con generar estos empleos verdes, ¿ya? Y promover un consumo consciente, que es lo que les decía recién. En el fondo, que la gente que trabaja contigo o que asiste a tu negocio saben que ahí se trabaja de esa forma. Hay un consumo consciente de la materia prima, hay una transformación consciente de los productos y hay una conciencia social para con los trabajadores. Y aquí entonces tenemos dos ejemplos que les quise dejar para comentarles dos restaurantes que hoy en día son reconocidos por trabajar de una forma sostenible, ¿ya? Tenemos en primer lugar el restaurante Olam de el chef Sergio Barroso, es el chef de este restaurante, donde se caracterizan por trabajar de manera sostenible. Fueron el primer restaurante a nivel nacional en obtener un certificado de zero waste, ya de desperdicio cero. ¿Y cómo lo hicieron ellos? Trabajando en base a las 5 R's, ¿ya? Rechazando, reutilizando, reciclando, y la R que más les costó fue la del compostaje, ¿ya? Porque en el fondo un restaurante a diario genera bastante desperdicio que si no tienes una compostera industrial, en una vermicompostera con gusanitos se va a demorar mucho tiempo. En una compostera tradicional no lo vas a lograr. Por lo tanto, ellos lo que hicieron fue adquirir una compostera eléctrica que puede compostar hasta los huesos, ya huesos de pollo, qué sé yo. Por lo tanto, todo lo que ellos no podían utilizar al 100%, e incluso las sobras de la comida que venía de vuelta de las mesas, lo tiran a esta compostera y en un periodo no más allá de 24 horas, dependiendo obviamente de lo que están compostando, entre 6 a 24 horas, obtenían un compost, una tierra, ¿ya? Que utilizan también para
compostar entonces sus huertos, de donde también sacan vegetales que utilizan en su restaurante. ¿Ya? Además de que el restaurante tiene toda una imagen muy pacífica, es blanco, con hartos toques verdes de naturaleza, entonces todo se condiciona. Bueno, trabajan entonces con producto local, de cercanía, tienen huerto, en el estacionamiento tienen para cargar los autos eléctricos, y así un sinfín de cosas que le pudieron entonces dar la posibilidad de obtener este sello verde de desperdicio cero, ¿ya? Y por otro lado tenemos también el restaurante Boragó, que es uno de los restaurantes más famosos hoy en día en Chile, a nivel nacional y a nivel global también, que al mismo tiempo también es un negocio que trabaja de una forma muy sostenible, también tiene su propia granja, biodinámica, intentan usar el producto de cercanía, kilómetro 100, incluso ellos, por ejemplo, no utilizan café en el restaurante, café que pueda venir de Bolivia, Perú, Ecuador, ¿ya? Ellos, por el contrario, recolectan las semillas del fruto del espino, lo tuestan, lo hacen pasar por el mismo proceso de transformación del grano del café y entregan entonces un café de espino, como se hace también el café de trigo o el café de higo, ¿ya? A ese nivel entonces trabajan ellos para mantener una propuesta mucho más sostenible. Entonces, haciendo un poquito una bajada de todo lo que acabamos de conversar, para nosotros poder lograr la transición hacia una industria alimentaria mucho más sostenible y circular, es urgente entonces que haya una colaboración de todos, desde los agricultores, el consumidor, el cocinero, a nivel global, a nivel gobierno, que haya entonces una colaboración para lograr, junto con la innovación tecnológica, esta forma de pensar, de actuar y de producir de una forma mucho más sostenible y ecológica a lo largo del tiempo. Y eso entonces es a grandes rasgos la presentación que tenía para ustedes. Ojalá que hayan podido entender y no los haya confundido mucho con esto, y dejarlos con un contexto mucho más claro de lo que es la sostenibilidad y la economía circular.